La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Son las 10 de la mañana con 38 minutos. Estamos en vivo. Después de un pequeño cortecito de energía. ¿Cuánto duró? 10 segundos, cuando mucho. Ya estamos... Lo suficiente para desconectarle todo al pobre Marce, Sí, pobre Marce, trabajó para volver a conectar la transmisión de streaming en vivo. Y no queríamos arrancar la siguiente entrevista sin que pudiéramos salir en vivo, porque se trata de una persona con una larga trayectoria en el deporte, en el básquet particularmente. Que un deporte que tiene sus especialidades, sus particularidades justamente, que es el entrenador actual de Complejo Deportivo. Ha vuelto a su club, al club donde estuvo muchos años, Pablo Daniel, el Araña Daniel, porque si decimos Pablo Daniel, ¿quién dicen? El Araña Daniel. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir, primera vez por aquí, un gustazo. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Te pido disculpas por las demoras porque sé que hace rato estaba en compromiso. Entendemos que los compromisos son muchos, porque vos no solamente sos el técnico del complejo, sino además desarrollás otras actividades dentro del básquetbol. Sí, la idea es por ahí construir y ayudar y asistir a los profes en las formativas y bueno, trabajos personales también. ¿No vivís acá además? Sí. ¿O vivís poco? Claro, muy similar a lo que me tocó la primera etapa de compartir. Yo vivo con los dos profes, tenemos un lugar donde compartimos los tres, pero sí, cuando tengo la posibilidad vuelvo a vivir. El disparador de esta entrevista fue, bueno, la obtención del subcampeonato, que es una obtención de alguna manera, ¿no? Sí. Viste que siempre se toma como el perdedor. Sí. Obtuvieron el subcampeonato, que otros 20 y pico equipos no lograron. Exacto. Y bueno, primero entonces un balance de ese campeonato y de esa final tan ajustada con Sarmiento a 3 partidos. Sí, lindo. Aparte de lo particular y lo especial con Sarmiento, mis últimos 6 años como entrenador fueron ahí. Es un clásico para vos. Claro, era importante, no es ser sincero decir que había cuestiones emocionales. Y con Sarmiento lo hablamos muchas cosas, este torneo lo ganamos 2 veces, el asociativo 3 veces, y bueno, enfrentar a mi último club por ahí mueve algunas cositas, pero bien, sabiendo en la forma en que estamos construyendo, porque todavía somos un equipo en construcción, en complejo, después de tantos años, por ahí no participar en una forma más competitiva, yo creo que es importante haber llegado a la final. Sin duda que cuando estás ahí querés ganar. Claro, por supuesto, sea quien sea el que está enfrente. Sin duda. Complejo es como que por momentos abandona el básquetbol, tuvo momentos de gloria, de hecho campeón provincial en algún momento, ahora está otra vez subiendo la cuesta, la pendiente. ¿Por qué pasan estas cosas? Sí, el desafío es ese. Mi retorno habla por ahí de la posibilidad de esta gente que está muy comprometida, que es la subcomisión de básquet, en elaborar un proyecto a largo plazo y entender que más allá de la primera, que debe ser un referente para los más niños, para los más chicos, no quiere decir que los niños o la formación de los jóvenes tenga que tener un poco más de dedicación, participación y competencia. Y sí, bien decías, le ha tocado el proceso. Yo estuve del 2005 al 2011 en Complejo. Y desde la creación, desde el Mega Mini hasta estar. Yo me fui, perdimos en cuarto de final con el Instituto de Córdoba, después, bueno, Sebastián Torres pierde la final del Provincial A. Yo ya había perdido el año anterior la final del Provincial B y termina saliendo el Chueco. Sí. Pero todo eso era producto de un proceso que venía de muchos años. Sí. En total ese proceso duró 9 años, creo. 9 años por lo menos desde que llegué yo. Hasta el 14. Hasta el 14. Y después pareció que como que el básquet dejaba de tener preponderancia dentro del club. Esto que decís vos, que ahora tu vuelta, este proyecto nuevo, vuelve a querer poner arriba este deporte. Sí. Yo creo que todos los procesos, yo aparte de ser entrenador estudié gestión deportiva y mi salida de Complejo, cuando yo salgo de Complejo me voy a trabajar a San Luis, a GEPU, también ascendimos al Federal, todo, pero siempre empecé a atender más cuestiones paralelas a lo que es la gestión y responsabilidad social en instituciones deportivas, no solo clubes. De hecho en San Luis trabajé en el gobierno, con el deporte estudiantil, después en Mendoza, sí, con quien fue el vicegobernador también a cargo de la dirección de deportes de la municipalidad. Y a veces muchos deportes, muchas disciplinas crecen por ahí, no sé si llamarle subcomisiones o grupos de personas que conectan y tratan de proyectarse y de crecer
de una forma diferente a la que por ahí le tocó estar en otro momento a otras personas. Decir, ¿qué pasó en estos 10 años? Claro. Y yo digo que las personas que estuvieron, no sé si no hicieron mal o bien las cosas. Son objetivos distintos. Claro. Gente que por ahí lo tomó al básquetbol en complejo como algo más recreativo, algo más social, algo no tan competitivo. Y no está mal tampoco. ¿Crees que, sin cuestionar la tarea de los dirigentes que sabemos que lo hacen de una manera voluntaria, dejando de lado muchas veces su vida personal, su trabajo, ¿debería profesionalizarse más la tarea de dirigente de clubes en general? Yo creo que sí. No es fácil, no es fácil. A veces yo trato de comparar situaciones o charlas que he tenido con dirigentes en distintos clubes y en distintos lugares donde me ha tocado trabajar, y a veces las decisiones que tienen que tomar los dirigentes no es tan directa como si fueran un trabajo, una empresa. Fíjate vos que en un club nosotros cambiamos de un club a otro y ya no estaba bien visto. Yo, por ejemplo, trabajé en Sarmiento en 7 años y después fui a trabajar a Atlético Leones. A la otra vereda. Sí, trabajé 3 meses con gestión deportiva, porque no había básquet ahí. Y bueno, y me acuerdo el revuelo, se fue al club del frente. Y acá hay un empleo que trabaja en una fábrica y cambia a otra y no pasa nada. Claro. El dirigente también por ahí, que es alguien que va desde el voluntariado a trabajar, a construir y a poner tiempo y dinero de su vida. A veces tomas decisiones siempre con mucho corazón, con mucho sentimiento, porque lo que está haciendo está más dominado por ahí una cuestión pasional que racional. Claro, ahí está el tema. Qué buen tema este que trajiste, porque en general, no digo por los clubes que particularmente acá, pero generalmente en los clubes, el dirigente es un hincha. Y a veces hay que separar el rol de hincha con el rol de dirigente, pero el dirigente no está preparado para eso. ¿Cómo hace? ¿Se capacita? ¿Tiene que tener cabeza fría? Sí, ¿Cómo hace? Sí. De hecho, yo empecé siendo dirigente. Ajá. Yo empecé mi primera etapa en el Club San Vicente. No había dirigente y yo me acuerdo que estaba vinculado al básquet toda mi vida. Me recuerdo que hicimos un curso de capacitación dirigencial en la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba. Yo era muy jovencito, tenía 21 o 22 años y hice mi primer curso. Y bueno, ya se hablaba también un poco de esto, de tratar de entender que son por ahí situaciones más emocionales, más pasionales que racionales. Yo he tenido algunas discusiones con dirigentes de otros clubes, donde decía que yo veía que algunas decisiones que tomaban acá no son las mismas decisiones que toman en la empresa. Claro. Yo decía, ponte esta situación, vos haces lo mismo que haces en tu empresa, y no, capaz que no. ¿Y por qué acá? Y a veces también da a entender por qué ciertos permisos, ciertas licencias. De todas maneras, también hay que hacer la salvedad para defender a los dirigentes, que una cosa es dirigir una empresa cuando generalmente hay recursos y otra es dirigir clubes donde generalmente hay necesidades. Totalmente. Y pocos recursos. Por eso a mí me gusta mucho la tarea del dirigente y valoro mucho lo que hacen, porque lo que reciben ellos a cambio de lo que dan no es tangible. En una empresa, tal vez el gerente y el empleado o el último cargo, los objetivos son siempre el mismo común denominador. Ganar dinero. Tenemos que ganar. Y aquí no. De hecho, en tantos años trabajando en clubes, se transgiversan algunas cuestiones. O sea, tenés dirigentes que están... Generalmente siempre llegan porque son papá de algún alumno o porque son hinchas. Sí. Y bueno, y sin duda hay más racionales que otros que tienen a lo mejor un objetivo específico por el cual llegaron ahí, y después, una vez que se empieza a trabajar como dirigente, yo creo que acá, por ejemplo, el máximo exponente, que a mí, por ejemplo, me ayudó mucho, anoche compartimos una cena, Luis Rosati, que fue uno de los creadores, cuando estaba en su plenitud dirigencial y mucho más joven, fue uno de los quienes yo aprendí mucho, decir, mira, este tipo pensó en todo. Claro. No pensó en solamente lo de él. Pensó en el club. Sí. Siempre. Y a veces uno aprende mucho de eso. Y hoy uno también se va poniendo viejo y va entendiendo que entra gente joven a ayudar, y por ahí desde el momento que uno es dirigente, dispone de tiempo y dispone por ahí hasta... dinero y un montón de cuestiones, conexiones, contactos. Es amor, vocación también, claro, ¿no? Mucha hacia dedicación.
Y yo valoro mucho eso porque veo muchos dirigentes, por ejemplo, este grupo con el que estoy trabajando, que no eso solamente son sus hijos o su pasión o lo que les gusta, sino entender que el entorno por ahí está constituido de un montón de gente que no tienen esa posibilidad de tener un familiar, un padre o algo, y hay que asistir a ese chico que no tiene, que tiene el mismo derecho que por ahí Dios le dio la posibilidad a algunos que no tenían. Araña, queremos conocer a la araña, que no sé, primero, ¿por qué Sí. araña? No, una historia muy larga y no tiene nada que ver. ¿Viste los cordones? No sos malo, que No, pica, nada de no, eso. no. Ni de andar por las paredes, ni... Fue una historia de 6 meses con un grupo de amigos a los 18 años. Y viste que te ponen un apodo y quedó Sí. ahí, pero nada que ver con el básquet, nada. No. Ah. Era un corredor de moto en Belleville, nada que ver, nada que ver. Algún día la voy a contar porque es muy graciosa, pero... Y es nada raro que porque ver, no hay sí. muchos a los que le digan araña. No, ¿eh? no. Vas descubriendo. Yo he descubierto un montón. Acá conozco otro en Sí, pose, sí. pero tampoco sé por qué. Pero bueno, la Pero- idea era contar cuál es tu relación con el básquet. ¿Cuándo fue la primera vez que agarraste una pelota? De ¿Jugaste al chico, básquet? sí, de chico sí. Mi papá cuando yo tenía 4 o 5 años fue cantinero del Club El. Ah, Del Club El, en Belleville. Y bueno, después, por situaciones familiares, económicas, nos mudamos al Club San Vicente, donde cerca de la barriada de San Vicente, donde mi abuelo había sido uno de los fundadores del club. Y bueno, ya dejé el fútbol, ya empezó a jugar el fútbol, empezamos en el básquet. Y en San Vicente el básquet es muy particular. claro. Porque San Vicente es un club de básquet. Club fundado para jugar al básquet. Claro. Y ahí, bueno, donde empecé mi... ¿Y qué tal eras? No, malo. Honestamente, no seas falsamente Malo, modesto. malo. Yo creo que terminé siendo entrenador porque estaba tanto tiempo en el banco Te mirabas. que Claro, miraba. De hecho, claro. mi primera anécdota es, voy a integrar un equipo de 19 años, yo tenía 17, y yo no me ponía, lógicamente. Y yo miraba. Entonces, en un momento, en un minuto, se me da el atrevimiento, siendo el más chico, y todo, de decir que para mí había que cambiar algunas cuestiones estratégicas defensivas. Mirá vos, Con 2 años con menos. 2 años que- menos. Muy bien. ¿El técnico qué dijo? Me sacaron Vaya cagado. a casa, Daniel. Imagínate cómo me sacaron. Me dijeron, ¿qué hace? Yo me acuerdo, fue en las varillas. Dice, ¿pero quién sos? Y nada, qué sé yo. Y la vuelta que se jugó un ratito y apostaron después lo que yo Ah, dije. eso que Claro, hizo. pero lo tuvo que decir otro. Oh. Claro. Y ganamos. Y yo me quedé. Ah, es por acá. Y fue la primera vez. Después sí, he tenido grandes profesores, grandes maestros que en San Vicente terminé siendo, primero fui dirigente, después fui entrenador por una cuestión de necesidad que no había. El club estaba muy caído y bueno, tenía que ser el entrenador, el dirigente de todo y Siempre de categorías grandes, digamos, primera. empecé con formativas. Ajá. Pero sí, después me tocó primera y atender la cantina, pagar los árbitros. Recibí mucha ayuda de dirigentes viejos, por ejemplo, Luis Rosati, Viti Juárez, señor Rescaldani de Pose. De Leones. De Leones, perdón, que me ayudaron porque debía gestionar un club solo, donde no había muchos dirigentes o dirigentes por ahí con mucho amor y muchas ganas, pero con pocos recursos y disponibilidad de tiempo, porque era gente humilde. Pero sí, creo que tuve la suerte de esa escuela donde tenés que aprender obligadamente a gestionar, a crear, y eso a veces trasladado hoy a otra realidad, o llegar a clubes donde vos ves que las posibilidades y los recursos son totalmente distintos, y decís, che, no puede ser que acá... Otra teniendo dificultad lo- más. Claro, teniendo lo que tienen... Ah, o desperdician. cuando tienen mucho. Claro, Sí, yo sí. venía de un club donde Claro. no teníamos pelota, o a veces entrenábamos la siesta porque la noche estábamos cortados la luz, nos cortaban la luz, y era bravo, era duro. ¿Por qué un chico, si vos tenés un papá que tiene un niño o una niña y tiene que decidir si fútbol o básquet, o golf o lo que sea, ¿por qué recomendarías que elija el básquet? Yo creo que el básquet de deportes colectivos, de deportes de conjunto, digamos, para mí es que más allá de la parte funcional físicamente, es la que más necesita el intelecto. Ajá. Hay que pensar mucho para jugar, que no es para cualquiera. He visto grandes jugadores que jugaban, pero no entendían de qué se trataba. O sea, de hecho, ya en los viejos entrenadores, ¿juega el pibe? Sí. ¿Entiende? Poco. Porque hay gente que es muy atlética o que vos la ves y hace un montón. En el fútbol también suele suceder, el que hace tribal y vos decís después vas y... Claro, y- pero en el fútbol entender el el juego. estratega generalmente es uno o dos en el Sí. equipo. En el básquet tiene No, que no ser puede todos. disimular, sí. No se puede disimular. No se puede ser Sí. grandote y burro, pero no entender el juego. Yo y creo que jugar igual. el básquet es un juego de roles, también definidos cada uno Ah, su tarea. ahí está. Pero en ese rol
hay que tener cierta comprensión para entender cuáles son las situaciones ventajosas. En el fútbol y otros deportes por ahí el rol está bueno también porque también existen, pero un atacante tal vez tenga un compromiso en el fútbol, ¿no? Muy diferente en defensa a lo que tiene un jugador de básquet. Claro. El jugador de básquet tiene que atacar bien y defender bien. Juega intensamente los 40 minutos del partido. Totalmente. Debe entender todo de qué se trata y cuál es su función en su máxima explotación que obliga. ¿Es un mito o es verdaderamente cierto? ¿El jugador de básquet tiene que ser alto o no? No es tan así, sí, sin duda. Es un deporte para altos. Bien. Es un deporte para Pero un bajito puede jugar bien también. Hay bajitos que pueden jugar bien. De hecho, hoy nuestro mejor jugador en Argentina es bajito, es Facundo Campazzo. Claro. Pero sí, en eso a veces es cruel el básquetbol, porque es un deporte para altos. Si vos decís, tenés dos jugadores de la misma calidad y de la misma, un montón de cosas similares, va a pregonar el que sea más alto. Bien. Sí, Por eso. una cuestión de largo, nada más. Sí. Digo, porque acá en esta zona, no sé, yo veía el base que juega para Complejo, es un poco más alto que yo, debe tener un 75, cuando mucho. Germán también me tocó dirigirlo en San Luis, y bueno, lo conocí a los 13, 14 años, y a los 16 me lo llevé a vivir conmigo. Me fui a Mendoza, digo, no, vos te venís conmigo. Es un crack, juega muy bien. Bueno. Y después, bueno. ¿Cuánto de estrategia, cuánto de táctica y cuánto de habilidad tenés que tener para jugar al básquet? Yo creo que son cosas que se relacionan entre sí. ¿No te puede faltar ninguna? Y que son compatibles. Claro, ahí está. Es decir, hay una carga donde generalmente hay jugadores con mucho talento y tal vez no mucha lectura. Hay jugadores que no tienen tanto. Ejemplo, uno de los mejores jugadores que yo dirigí, que yo vi, vuelvo a Diego Rosati. No es un jugador vistoso, pero es un jugador muy inteligente, donde lidera desde otro lugar. Encima, para como digo, no es un perfil muy de hablar. No. Entonces, y vos ves que lidera desde su actitud, de su entrega. Sí, claro, de sus movimientos. O sea, es un tipo que a mí me enseñó mucho cómo se puede liderar y cómo se puede jugar bien sin ser tan llamativamente para la gente. ¿Cómo se aprende eso? ¿Cómo se obtiene esa Yo creo que capacidad? un poco caíamos con el tema del intelecto, de entender por dónde hay jugadores que son mucho más hábiles para entender cómo desempeñar su rol o poner en servicio su talento mejor para el equipo. O sea, ¿entendés? Yo tengo esto, bueno, ¿lo pongo en servicio del equipo o lo trato de llevar para mí? Últimamente ha cambiado el básquetbol donde por ahí quienes somos más viejos entendemos que todo esto que estamos viviendo en los últimos años, a redes sociales, comunicación, todo lo que se vende hoy por internet, ha hecho a algunos jugadores jóvenes que por ahí les interesa más sobresalir en sus capacidades que ponerlas en servicio del equipo. ¿Se entiende? Es por ahí lo que renegamos más los entrenadores. Si el jugador que dice, no, me interesa ese 20, mira, a lo mejor tenés que hacer 10 puntos y no 20, pero vamos a ganar. Claro. Pues, si vos, No lo haces vos, pero lo hace tu compañero y ganamos. Pero bueno, pasa en básquet en general. La última convención de entrenadores se habló de eso, de tratar de hacer entender de que pasa por ahí, el juego sigue siendo colectivo. ¿El buen jugador viene porque viene desde chiquito jugando al básquet o hay jugadores que empezaron en la adolescencia a jugarlo y son buenos jugadores igual? Mira, hay una anécdota de eso con respecto a la generación dorada. La mayoría, el 65% de jugadores que jugó la generación dorada no hicieron mini básquet. Ah, mira. Habían jugado a los 14, 15 años. Sin duda que en distintos tipos de reclutamiento encontraron gente que tenía la talla para jugar en ese nivel y bueno, y los llevaban a jugar y bueno, aprendieron. Aprendieron a jugar por ahí. O sea, que se puede aprender de grande. Vamos todavía. No tan grande. ¿Te mato? Me mató, tan grande, pero vos sí podés aprender todavía. Yo jugué en el femenino cuando apenas se inició. Bueno, no hay básquet femenino ahora. Me daba Pablo Sí, Moretti, sí. me acuerdo. Ahora ya no. Yo cuando fútbol. llegué, Pablo Moretti daba. Claro. La primera vez que yo llegué, estaba Pablo Moretti con el básquet. Sí, me daba Pablo. Vamos ahora a la actualidad, ya para ir cerrando. Próximos compromisos, ¿en qué se mete Complejo ahora en básquetbol? Bueno, ahora tenemos dos torneos, vamos a afrontar que son por ahí de nivel más exigente que lo que tuvimos los dos de la primera parte. La primera parte jugamos el asociativo, que eran 5 o 6 clubes nada más, y el interesociativo. En uno llegamos a la final, en otro a la semifinal. Y esta segunda parte del año vamos a jugar Liga Provincial B y torneo interasociativo. ¿Al mismo A la misma vez, sí. Uy, muy exigente. Sí, exigente. De hecho,
Se nos fue Leo, el francés, que Sí. le agradezco la nota que le han hecho. Porque No, ahí conocimos una persona y No, una historia tremenda. un ahí, ser humano maravilloso. Y de tantos años, también el otro día lo compartí con los chicos. No sé si me pongo a contar y a buscar jugadores y che, hay personas que te marcan, ¿viste? Ujú. Y bueno, este tipo sin duda fue diferente a todo lo que me tocó dirigir como Más allá como de lo- persona, ¿no? Más Como allá de jugador. lo talentoso. Sí, no, como jugador, excelente, Sí. pero mucho mejor como persona, mucho mejor como persona. Así que el asociativo y perdón, el federal y el provincial provincial. B e interasociativo. ¿Cuándo Arrancamos el domingo. ¿Este domingo? Este domingo jugamos con Brickman. ¿Acá? No, en Brickman, que en la previa, dentro de los 17 equipos que se integran en Provincial B, es uno de los mejores armados. Arrancamos con los No, peores. no, con no los arrancamos con la mejor suerte, pero por ahí de última yo trato de siempre tomar todo bien y decir, por de última, la primera elección va a ser la más dura, bueno, vamos a afrontar y creo que va a ser una buena medida saber dónde estamos parados y qué nos falta. Hemos incorporado 2 jugadores nuevos en lugar de Leo, que es lo que permite el reglamento también. Y la segunda fecha es con Argentino, sí, de Pozo del Molle, por Argentino Pozo del Molle. El interasociativo, arrancamos la primera fecha con DESA, que creo que está suspendida, pero arrancamos domingo, viernes, y ya arrancamos martes y viernes de la otra semana a jugar. ¿Objetivos que se han planteado? Crecer. Si vos me preguntás a mí, todo lo que juego lo juego para ganar. Y trato de convencer a mis jugadores que se compite para ganar, tratando de no transgredir algunas reglas que nos proponemos como equipo. Pero yo creo que crecer. Si vos me preguntás, la primera parte, yo no sé si merecíamos o era parte del proyecto estar en una final y semifinal. No sé si era. Para mí fue todo muy rápido y fue muy vertiginoso y muy lindo también, porque es lindo que los resultados sean rápidos. Pero sabemos que estamos en una etapa de construcción y remodelación de todo esto que decías vos recién del básquetbol, de arrancar con otro formato, de saber que tenemos 2 jugadores que son los 2 profes que están en la formativa, que arranca el federal formativo también, que arrancan un montón de cosas, y entender que en ese desarrollo la primera también tiene una construcción de equipo. Ayer, por ejemplo, jugamos el domingo y recién ayer vinieron los 2 jugadores para entrenar que vamos a jugar el domingo. Entonces, Tienen que adaptarse. tenemos que ensamblarlos, tenemos que... Bueno, pero sí, la idea es estar lo más alto posible y hacer el mejor papel y dejar representado Complejo de la mejor manera. Araña, gracias por la visita. No, gracias Tenés a la puerta ustedes. abierta cuando quieras. Dale, gracias, te pido disculpas y les pido disculpas por la demora. Por favor. por favor. Y déjame agradecer y sobre todo a la gente del club, a la directiva, a la gente de la Mutual, a la gente que nos dio hoy la posibilidad de venir. Yo cuando estaba la posibilidad de venir, yo estuve 2 años sin dirigir después de Sarmiento. Tenía que arreglar unas cosas con Dios, que las arreglé en esos 2 años. Y cuando salió la posibilidad de volver a dirigir, había varias opciones y saltó esta... y este grupo de seres humanos que integran la comisión la subcomisión de básquet, la verdad que son personas maravillosas, que tienen... Eso tiene mucho que ver, ¿no? Araña, Sí, también. sí, La sí. gente con ganas de Sí, laburar. la y gente, que- eso es lo que creo que por ahí fue lo que más Sí. contagió y lo que más por ahí dan ganas. Cuando vos decís el tipo que está al lado tuyo rema igual que vos, Se Claro. contagia. claro, entonces se hace una vorágine muy linda de ir para adelante. Así que nada, simplemente agradecerle a esas personas, al club también. Y bueno, vamos, como fue hace 15 años que yo estuve aquí, o mi llegada hace 15 años aquí, el mismo compromiso. Tal vez, no sé si con tanta energía, pero con más experiencia. Seguro. Antes tenía Se compensa pelo, una estaba cosa más con la- flaco. sí. Ahora Se estoy más compensa gordo. una cosa Sí, con la otra. pero sí, el objetivo es tratar de llevar al complejo lo más arriba que se pueda y asistir a todo el club en lo que se pueda. O sea, no solo del básquetbol, sino en lo que haga falta, siempre tratando, uno que ha tenido muchos años y ha trabajado en gestión, de asistir y ayudar a construir. Los martes nos juntamos con Colón y el profe de vóley Con a los otros comer. profes, qué Sí, buenos. creo que nos hemos cruzado. Y intercambiamos cosas, charlamos, aportes. Por ahí tengo la suerte también de compartir algunas charlas o algunos cafés con dirigentes de otra ¿Sos disciplina. puro básquet o te gusta ir No, a me la gusta la cancha a ver fútbol, poner? No, me gusta el deporte en general. De hecho, Bien. yo estudié, hice la licenciatura en gestión deportiva Ahí está. y sí, me ha tocado gestionar instituciones por ahí grandes. Y bueno, está bueno porque yo creo que el deporte ha ayudado y ha reemplazado un montón de cosas que en la vieja escuela, por ahí la teníamos regida por mamá y papá, que se salmado, o por la misma escuela, Sí. y hoy creo que el deporte tiene la posibilidad o la obligación de abrir un montón de cabezas que antes
nos abrían a machetazos en casa o la O escuela. la escuela Exacto. de grado. Y está comprobado científicamente que cuando uno va a hacer una actividad que le gusta, su cabeza se abre 3 veces más. Entonces la información que baja, yo trato de inculcar siempre eso de los profes jóvenes, que no sea solamente del deporte, sino que sea para la vida, porque de hecho, ojalá sean todos Ginóbili. Nosotros formamos personas. Detrás de la persona le damos herramientas para jugar al básquetbol. Y tampoco está mal que si un pibe mañana va a jugar al básquetbol, al fútbol o a cualquier deporte, no llegue al profesionalismo, pero sí me ha tocado casos de enseñar o tratar de construir un pibe desde el deporte y que ha ido a estudiar a Córdoba y a lo mejor lo contrató un club, no profesionalmente, sino semiprofesionalmente, y le dio a lo mejor el albergue y una comida, y a papá le alivianamos la carga del estudio. Sí, sí. Todo suma. Todo. Y si no, a mí lo más grave, lo más grande que me pasó fue un jugador que se recibe cardiólogo en Buenos Aires y me llama una noche, yo estaba en San Luis. Me dice, me acordé de vos, profe, que tenía que presentar la tesis final, un trabajo final, donde tenía que hacer un trabajo de equipo, y él se acordaba del básquet. Dice, donde no era un gran jugador, encima, era un jugador de los 10, creo que era el 10 o el 11. Dice, y era un rol muy cortito, de acuerdo a sus capacidades, sus ganas. Y si yo me acordé que yo tenía que hacer esto, y hoy le tocaba liderar un grupo a él, donde necesitaba instrumentistas, un montón de cosas, y decía, yo tenía que definir qué tenía que hacer cada uno, y él se acordó de eso. Y yo, ahí fue mi primer gran impacto de entender cuánto representamos nosotros a veces en la formación. Como docente lograste totalmente lo que buscabas. totalmente. Lo que pasa es que también a veces, supongo, ¿no? Desde afuera y como mamá también de niños deportistas, que podés tener al niño que no es tan bueno, que no resalta en el deporte, pero que tiene muchísima disciplina. Sí, y eso también tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Totalmente, seguro. Y está en la habilidad nuestra también, de ver Exacto, dónde lo insertamos exactamente. y de qué forma. En la primera etapa mía acá yo conocí chicos que no querían jugar, pero querían estar. Yo conocí dirigentes de su comisión de básquet con 15 años. Y yo decía, no puedo entender. Y sí, él se sentía cómodo ahí. Y lo más importante es que lo hacíamos sentir cómodo. Y la otra, útil. Yo estoy aportando algo que sirva. Exacto. Que eso creo que por ahí, hoy en los tiempos que vivimos, es lo más cruel que se vive en esta sociedad. Cuando te hacen sentir que no servís, que sos uno solo y que tu vida pasa por las redes sociales y nada más, decís, no, mira, estoy compartiendo en un lugar donde me hacen sentir, y creo que todos tenemos ese derecho universal de sentirnos, porque tenemos dones, y bueno, el tema es encontrar en qué lugar los pongo en servicio. Está bueno. Araña, muchas gracias por la visita. No, la gracias. seguimos otro día, Dale, está buena la charla. Sí, porque no la cortamos más. No, si no, no lo vamos más. Cuando quieran. El Araña, Pablo Daniel, el entrenador de Complejo Deportivo en básquetbol, larga trayectoria vinculada al básquetbol y al deporte en general. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.